¿Listos? Bueno, vamos. Nos encomendamos a nuestra Madre, María, para que sea ella quien nos ayude a abrir nuestro corazón a Dios. En el nombre del entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con esto de los cumpleaños empieza a haber menos y menos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, nos toca ya el tema 9 y el Padre Armando está en ejercicios en silencio, pues con un grupo de personas. Ya son varias, la verdad es que es una alegría. Rezamos por los frutos del retiro. Entonces el tema 9 trata sobre la paternidad y la maternidad, educar el corazón. A todos ya les han llegado las preguntas, ¿no? Entonces, al final de la charla tendremos capacidad de poder responder a las preguntas. ¿Entiendes que los padres están ocupando el lugar de Dios en el corazón de sus hijos? ¿Por qué y para qué Dios ha querido esto? ¿A qué edad tienes más poder para educar? ¿Cuándo pierdes todo el poder? ¿Sabes por qué? Todas estas preguntas esperamos al final, vamos a poderlas responder. ¿Puede alguien educar sin virtudes? ¿Cuáles son las virtudes y cómo enseñarlas? El objetivo de la educación es formar el corazón de tu hijo, no la cabeza. Solo la cabeza no. Ayudándole a elegir y así crear virtudes. ¿Cuál es la conexión entre las virtudes y la libertad, el amor, la felicidad? Y por último, ¿cómo entiendes autoridad y libertad? Estos son temas pues, muy importantes a la hora de entender cómo vivir la paternidad, esta misión de padres y madres. Al final nos van a comentar cuándo va a ser la boda comunitaria para aquellos que están interesados, la hora, el ensayo, todos estos detalles, al final lo vamos a hablar. Lo que sí quiero decir es que si no se han sentado a hablar con un sacerdote, tienen que hacerlo ya. Porque si no han hablado con nosotros, si no tenemos partidas de bautismo, no podemos hacer nada. Aunque hayan venido a todas las clases. Entonces, si no han hecho cita con el sacerdote, vengan a vernos. En segundo lugar, hay matrimonios aquí que están ayudando, quieren ayudar en su caminar. Normalmente se sientan atrás, el grupo de personas que les han estado llamando, respondan. Para decir gracias o para presentarse, cualquier cosa. Pero vamos a mantener, porque la familia no es una isla, tenemos que ayudarnos unos a otros. Y el hecho de que estas familias estén aquí pues son un don para nosotros, un regalo. Bueno, pues este tema 9 va a tocar varios puntos. Lo primero, vamos a hablar de alguna forma, retomar todo lo que hablamos al principio de lo que significa ser persona. Para educar a los hijos ya tenemos unas herramientas, ya entendemos qué significa ser persona. Y ahora que ya sabemos todas estas cosas, entenderemos entonces cómo acercarnos a los hijos. El tema pues es paternidad y maternidad, la educación de los hijos. El matrimonio es para dar vida, vida humana y divina. Para eso se van a casar. Para dar vida, no para ser egoístas, sino para dar vida. Los hijos son una bendición. Vemos aquí en Génesis 1, 26, 28,
Después de que escuchamos que Dios ha creado hombre y mujer, los creó, a imagen suya los creó, macho y hembra los creó y los bendijo. ¿Y en qué consiste esta bendición? La bendición de Dios consiste en que sean fecundos y que se multipliquen. Esta es la bendición. La bendición de Dios es que nuestro amor dé vida. Dice el Salmo 127, la herencia del Señor son los hijos, recompensa el fruto de sus entrañas. Como flechas en la mano de un guerrero, así son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que ha llenado con ellas su aljaba, es decir, que ha llenado su vida de hijos. No quedarán confundidos cuando tengan pleito con sus enemigos, porque mis hijos velarán por mí. La sabiduría de los salmos. Entonces Dios, que quiere bendecir, bendice con los hijos. Entonces, para educar a los hijos tenemos que volver al principio de lo que hemos hablado, que era qué significa ser persona, porque nuestros hijos son personas. En tamaños más pequeños, pero son personas. ¿Qué significa? Pues que tienen una vida interior, que Dios habla del corazón humano. El corazón humano, ellos tienen un corazón humano donde Dios habita. Es su interioridad donde ellos van experimentando la realidad, la vida desde su propio corazón. Son individuos, tienen esa interioridad de la persona que es un misterio, que es belleza, que su singularidad, son únicos e irrepetibles y lo son por su interioridad. No simplemente porque nadie más se parece a ellos, sino por su interioridad. Para educar a los hijos tenemos que recordar entonces que son libres y que ellos tienen que construir su propia interioridad a través de las elecciones que toman, a través de sus actos. Lo mismo que se decía de nosotros, lo decimos ahora de los hijos. Tu hijo tiene una autoconciencia y una capacidad de autodeterminación, es decir, de decidir qué tipo de persona quiere ser él. Una persona buena, una persona servicial, una persona abierta al amor de Dios. Entonces recordamos, los hijos se construyen a sí mismos. Para educar a los hijos tenemos que recordar entonces que ser persona significa que yo vivo y crezco a través de las relaciones. No soy un individuo separado, sino que vivo en relación conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la realidad. Tu hijo vivirá y crecerá a través de las relaciones que cree consigo mismo, con los demás, con la realidad y con Dios. Entonces tenemos en cuenta que a la hora de hablar o de pensar de nuestros hijos, pensamos que tienen una interioridad, que van a forjar su vida a través de sus relaciones. Vamos a tener en mente que mi hijo necesita amor y que tiene un deseo de felicidad. ¿Se acuerdan de estos dos deseos del corazón? Deseo de ser amado y deseo de felicidad, pues habitan en nuestros hijos. Ellos también lo tienen. Entonces, cuando yo vea cómo voy a formar a mi hijo, tengo que tener esto en cuenta. Él desea felicidad igual que la deseo yo. Y va a buscar la felicidad. Aquí el padre, yo no sé dónde encuentra todas estas imágenes, pero bueno. ¿Tú le vas a enseñar a tu hijo a caminar hacia la felicidad o no? Según le enseñes a tomar elecciones en su vida, a elegir cosas, vas a ayudar a tu hijo a que camine hacia la felicidad o no. Le ayudas enseñándolo a elegir, enseñándolo a actuar, enseñándolo a crecer en virtudes.
Hay que recordar que nuestros hijos son personas sexuadas, que tienen una vocación al amor y tienen una misión que Dios ha grabado en su cuerpo, de ser esposos y de ser padres también ellos. Y ellos van a vivir su vida reconociendo que existen como un don para el otro de una manera muy específica. Es decir, somos humanos, pero somos hombre o mujer. Y con una misión en relación al fin último, felicidad, que es Dios mismo. Tu hijo aprende a amar a través de su cuerpo. Cuando aprende en sus relaciones a ser justo y buen amigo, buen hermano, a ser hijo obediente, cuando aprende que amar es servir, cuando aprende a ser responsable de sus actos. Entonces, como decíamos, vamos viendo que el hijo es persona y ser persona tiene todos estos aspectos, que es una persona sexuada, tiene un cuerpo a través del cual se relaciona con todos, se va a desarrollar a través de sus relaciones y tomando sus elecciones. Tu hijo vive y madura a través de vuestro amor como esposos. Ahora Dios bendice al matrimonio con los hijos, pero les da una responsabilidad grave, seria, que es educar a los hijos. Es decir, yo tengo que enseñar a mi hijo a madurar, a desarrollar sus capacidades humanas a través del amor y caminar hacia la unión con Dios, hacia la felicidad por el amor. Ser un padre o una madre se podrá hacer solo si nosotros mismos vivimos todas estas cosas. Tú le enseñas a vivir a tu hijo lo que tú estás viviendo. Tú enseñas a amar según tratas a tu esposa, tú enseñas a tus hijos que tu familia es importante tanto en cuanto pases tiempo con ellos. Educar es una tarea del amor paterno que dura toda la vida. A veces pensamos a los 18 años ya, el hijo ya se fue, se ha hecho independiente y yo ya terminé mi tarea. Pues no, tú sigues siendo padre y te sigues llamando papá y tienes que seguir dando consejo y tienes que seguir dando ejemplo con tu propia vida. Tienes que seguir ayudando a tus hijos a que abran su corazón a Dios, abriendo tú mismo tu corazón a Dios. Pregunta, ¿estoy formando el corazón de mi hijo? Los que ya tienen hijos. ¿Estoy formando realmente el corazón de mi hijo? Esto es interesante. El padre Armando dice, hasta los 12 años tienes un poder sobre tu hijo, una gracia que Dios te da para educar el corazón de tu hijo. ¿Lo estamos aprovechando o no lo aprovechamos? Porque a partir de allí recordamos todos, ¿no? Llegan los 12, los 13 años y ya queremos estar con los amigos, ya queremos salir, ya queremos estar menos tiempo en casa, ya hacemos menos caso a nuestros padres. Es hasta ese tiempo que Dios da el tiempo y la gracia para educar a los hijos. Aristóteles es un filósofo antes de Cristo. Él no conoce a Cristo. Pensamos que no conoce la Escritura y sin embargo afirma cosas que son muy ciertas y muy cercanas a nuestra fe. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Si yo lo que pretendo en las escuelas a veces ya se han olvidado de educar el corazón, ya no educan en las virtudes. Quieren llenar la cabeza de datos. Bueno, ya ahora ya ni datos, ya le dicen vayan a Google a buscar las cosas, ya es que ni memorizan nada, ¿verdad?
Pero hemos pasado de educar a los hijos en la virtud, en ser un caballero, en ser servicial, en ser atento, en ser responsable, a que estas cosas pues ya no... Ahora lo que importa es sacar buenas notas, ir a una universidad para tener un trabajo donde me paguen mucho dinero. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Bueno, entonces en el tema que estamos hablando de la paternidad y maternidad, cómo educar, lo primero es recordar qué significa ser persona, que hemos visto. Ahora es qué significa ser padre y madre. El amor conyugal es la fuente de la paternidad. Somos esposos para ser padre. Estamos llamados a dar vida. Los cónyuges se aman para dar vida concreta o dar vida se concreta. Es como que el amor entre los dos se encarna. Se hace uno. El amor entre los dos en el hijo se hace uno. Es decir, ustedes tienen que ser capaces de ver a su hijo y ver que es fruto de un amor. Así como ellos los miran a ustedes y reconocen que en ustedes está el origen de su vida y que tiene un sentido su vida porque hay un amor entre sus padres. El hijo se convierte de alguna forma en la encarnación del amor entre los padres. Su hijo... los cónyuges se aman para dar vida concreta a la encarnación de su amor. Su hijo es físicamente su amor, su unión, se convierte en una sola carne, el amor entre los esposos. La unión en el amor esponsal es el origen, la vida y el sentido de la vida de los hijos. Y esto que escribe aquí es muy interesante. Sus hijos viven física, emocional, psicológica y personalmente de su amor, de su unión a lo largo de sus vidas. Su hijo vive físicamente del amor entre ustedes, vive emocionalmente, psicológicamente. Por eso cuando hay una ruptura entre los padres, para el hijo es una cosa muy difícil. Es una cosa muy difícil. Y le afecta psicológicamente, afecta su personalidad, le afecta de tantísimas formas. Lo vemos en la sociedad donde pues, la falta del padre se manifiesta en una falta de educación en los hijos, una falta de autoridad, una falta de virtudes. ¿Por qué? Pues porque el hijo que debe vivir del amor de sus padres entra en un estado de confusión porque no entiende su propia existencia. ¿De dónde viene mi vida? ¿Dónde está el origen de mi vida? ¿Dónde está el amor entre mis padres? Entonces, el amor de los padres de alguna forma constituye a la persona. Entonces, educar a los hijos es ayudar a ver a los hijos y a entender que ellos tienen su misión y ayudarles a entender su misión. En la hija, a entender que ella es un misterio, que hay una belleza, una dignidad en ella, que el hombre es capaz de percibir. Hay algo diferente, hay un misterio, hay algo escondido en ella. Y que hay una misión muy especial que es traer al mundo el misterio del don y al dador, la presencia interior del amor. A entender que su misión como mujer será llevar al hombre a Dios. Esto ya lo hemos escuchado tantas veces. Ella es la que educa al hombre en el amor esponsal, le ayuda a vivir la castidad, le ayuda a vivir la pureza del corazón.
le ayuda y enseña al esposo a ser fiel y a través de su maternidad le abre a él a la paternidad. Entonces, la mujer con su maternidad ayuda al hombre a descubrir que él puede ser padre y qué significa ser padre. Ella es un don, amada por sí misma, la vemos en la relación con su padre, con la misión a enseñar el amor esponsal al hombre, una recíproca donación total y fiel, para juntos y en su amor esponsal recibir un don. Y el hijo tendrá su misión de ser padre. Entonces el hijo es, de nuevo, por recapitular, decimos son persona, les ayudamos a entender esto y que ahora tienen ellos su propia misión también de ir formando su corazón, porque en un momento ellos también estarán llamados a dar vida. Tu hijo se desarrollará como hombre en su misión siendo padre, pero no podrá lograrlo sin primero ser un hijo de Dios y un esposo fiel con un corazón casto y puro. Tú como padre le enseñas a amar, le educas en las virtudes, le educas en el camino de la felicidad y de la unión con Dios, ¿o no? O sea, ser padre es enseñar al hijo a amar. Ser padre es ayudar al hijo a buscar a Dios. Ser padre es ayudar al hijo a emprender un camino hacia la felicidad, ¿no? A veces es verdad que nos confundimos, nuestro deseo es que yo no quiero que mi hijo sufra como lo que yo he sufrido, ¿no? No quiero que mi hijo trabaje lo que yo he trabajado, quiero que se supere y que no sé qué, pero... Y entonces pues nos damos cuenta que no, que lo que Dios quiere es que eduque a mi hijo en las virtudes para que pueda abrirse al amor de Dios. Si mi hijo tiene éxito en su trabajo y tiene dinero y todas estas cosas, pero eso le impide abrirse a Dios, entonces yo no quiero eso para mi hijo. No es que se excluyan unas cosas a la otra necesariamente, pero lo primordial es enseñar a mi hijo a amar, es decir, a negarse a sí mismo, a ser servicial, a ser obediente, educarlo en las virtudes, emprendiendo un camino de lo que le puede hacer feliz. El primer héroe de tu padre, de tu hijo, eres tú. Bueno, preguntas hasta ahora. Casi todos estos temas los hemos ido oyendo, ya empiezan a sonarnos, ¿sí? ¿Sí o no? Entonces, reconocer que tu hijo es persona. A veces tratamos a los hijos como que no son persona o como que no nos entienden o yo no sé. Y entonces esto nos ayuda, nos da herramientas de cómo hemos de tratar a nuestros hijos. Cuando Dios dice, escucha Israel, amarás al Señor, tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y educarás a tu hijo de esta manera. Le hablarás de esto estando en casa, yendo de camino, acostado y levantado. O sea que la tarea que Dios da es que hay que formar el corazón del hijo. Y aquí llegamos entonces a esta parte que educar significa, cuando hablamos de educar a los hijos, es educar el corazón. Lo que decía Aristóteles, ¿no? Que no se trata de educar la cabeza, sino se trata de educar el corazón. El padre Armando dice que la única energía y poder para educar es el amor. Lo mismo que la mujer puede llevar al muchacho a Dios, lo puede hacer porque ama, ¿sí? Porque el que ama desea agradar, desea complacer, entonces, claro, el amor mueve, ¿no? Y en los hijos es lo mismo, es un gran poder el amor que tenemos para
porque el niño pequeño quiere agradar a papá y a mamá, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ama. Entonces, si yo aprovecho, es una fuerza muy grande que Dios me da para educar a mi hijo. Porque mi hijo me ama, entonces puedo corregirlo y me hará caso. El amor no es un sentimiento. Es dar tiempo de calidad a tus hijos, es darte a ti mismo. El corazón de tu hijo está totalmente en tus manos hasta la pubertad. Esto es bueno saberlo, ¿eh? O sea, tienes que formar el corazón de tu hijo y está dócil. Quiere dejarse formar por ti hasta la pubertad. A la pubertad ya empieza su corazón a salir hacia afuera y entonces ya tienes menos poder sobre tu hijo. Entonces, educar es formar el corazón de una persona. El padre Armando, que ha estudiado mucho los temas de psicología, afirma que la personalidad de un niño se define y se forma entre los 2 y 3 años de edad. O sea, ya pequeñitos se va desarrollando la personalidad del niño. Y lo vemos, ¿no? Pues hay niños que son muy alegres, que son simpáticos, que son tímidos, unos que son voluntariosos, ¿no? Unos que son... Y lo empezamos a ver que la personalidad se empieza desde muy pequeño, empezamos ya a ver, ¿no? Después de esta edad el niño se hace mucho más independiente emocionalmente de sus padres, de ti. Entonces hasta esos 2 años el niño quiere agradar, viene papá del trabajo y se lanza y le abraza a papá, ¿no? Le hace una gran ilusión ver a papá. Ya a los 6 años ya le hace menos caso al papá, pero a esa edad el niño es que ama, el niño tiene una dependencia grande en sus papás. El contacto con el mundo y su relación con otras personas comienzan a ocupar cada vez más espacio en su corazón. O sea que después de eso ya el niño empieza a llenar su corazón con otras cosas. Ahora lo vemos que se llena con los tablets y con... Entonces, tema muy importante que es que el amor es un gran poder para educar. Y es verdad que es mucho más fuerte cuando los niños son pequeños, pero un hijo ama a su padre incluso cuando es adulto. Entonces a veces decimos, es que si yo le digo algo a mi hijo, no digo que se metan en la relación entre los esposos, ¿no? Eso no. Pero dar un buen consejo a mi hijo, ayudarle a ir a Dios, pues a veces digo, no lo quiero hacer porque no quiero tener problemas con mi hijo. Pues entonces es que no amo. Y mi hijo me ama, aun siendo mayor me ama. Entonces, aunque le choque y se enfade, el amor es una gran herramienta que Dios da para seguir formando el corazón de los hijos. Los padres ocupan en el corazón de sus hijos el lugar de Dios. Son Dios para sus hijos. Para un niño pequeño tú eres Dios en su corazón. Tú eres fuente de vida, fuente de amor, fuente de seguridad. Tú eres sabiduría, eres fuerza, eres protección, eres providencia. Para un niño pequeño su papá y su mamá son todo. Y lo vemos en su enfermedad, van y buscan a papá y a mamá, ¿no? Les pasa algo y van a papá, a mamá, porque saben, un niño pequeño que se le acerca a un extraño o el padre le quiere saludar y corre a papá o a mamá y se le abraza. ¿Por qué? Pues porque para ellos es Dios, es quien les protege, es quien les da vida, saben que están seguros en sus manos.
Esta es la razón de que casi todos los comportamientos neuróticos estén originados por las malas, erróneas relaciones con los padres. Entonces, cuando hay una relación sana con los padres y el padre está educando, pues hay una relación sana. Pero cuando no existe, cuando no se educa, entonces empiezan a haber pues estas relaciones erróneas, empieza el niño a no saber vivir en la realidad. No, si el niño no experimenta amor de sus padres, experimenta miedo, terror, pues entonces se va desarrollando una personalidad distinta, ¿no? Tu primera misión es enseñar a tu hijo a abrirse y amar a Dios. Entonces, educar es educar el corazón para que el corazón se pueda abrir a Dios. Esta es tu misión. Cuando vayamos y estemos ante Dios, Padre, no nos va a preguntar cuántos tenis Nike le compraste a tus hijos. Eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que si viviste y llevaste a cabo la misión que se te encomendaba de abrir tu corazón. De abrir el corazón de tus hijos a Dios. Los padres representan a Dios en el corazón de su hijo, pero obviamente no son Dios. Por tanto, deben abrir sus corazones a Dios antes de la pubertad, porque si no, van a buscar otros dioses, ídolos. Entonces, conforme el niño crece, al principio sus papás son todo, ¿verdad? Sus papás son todo, son perfectos, lo saben todo. Pero después se van dando cuenta de que papá no lo sabe todo, ¿no? Que mamá no lo sabe todo, que no son perfectos, que tienen sus imperfecciones, porque critican a otros, porque se quejan, porque tal, no sé qué. Y entonces, claro, se van a dar cuenta de que no son Dios. Y si no abrimos el corazón de los hijos a Dios, pues pondrán en nuestro lugar otras cosas. Un deportista, tantas cosas, ¿no? El corazón humano necesita un lugar donde poner la felicidad. Si no es en Dios, creará ídolos, lo que sea. Dinero, sexo, que me quieran, placer, poder, control, ser amado, el cuerpo, un novio, juegos. Creo que ya les he comentado de aquella imagen muy bonita de San Juan Pablo II que decía que en alguna vez entró al cuarto y vio a su padre rezando de rodillas. Claro, se dio cuenta de que había alguien mayor que su padre, ante quien su padre doblaba la rodilla, a quien su padre acudía para encontrar fortaleza, para encontrar paz, Claro, entonces él entiende que hay otro al que ir. Educas a tus hijos no con palabras ni con reglas, sino con tu comportamiento, con el ejemplo. ¿Esto es un vídeo o no es un vídeo? ¿Saben o no? ¿No era? Ok. Tu Dios es donde están puestos tus deseos y esperanzas. Cada acto que haces es una elección de lo que es tu Dios y les muestras a tus hijos quién es tu Dios. No les puedes engañar. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en casa viendo el partido del Barça contra ¿no? Y no vamos a misa o ordenamos todo el domingo, de manera que podemos hacer lo que queremos hacer y luego a qué hora vamos a ir a la misa. Es una manera de enseñar a los hijos con el ejemplo, ¿no? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios en mi corazón?
Y papá no nos llevaba todos los domingos a misa, ¿eh? De pequeño, yo me acuerdo perfectamente. Nos llevaba a ver la lucha libre, ¿se lo pueden creer? Hasta que fue a un retiro, a un cursillo, y yo no sé qué pasó, no sé quién le invitó, no sé cómo fue al retiro, pero después de ese retiro cambió todo en nuestra casa. Íbamos a misa los domingos, a veces íbamos a misa entre semana, dábamos gracias por los alimentos cuando comíamos, nos reunía toda la familia para rezar el rosario. Es que el niño se da cuenta de lo que hay en el corazón del Padre. Y no podemos engañar, no podemos decir con nuestra boca una cosa así, hay que confiar en Dios cuando yo no confío en Dios. ¡Qué barbaridad! Lo que los hijos ven, ¿no? Yo creo que esto no era un vídeo. No. ¿Mandé? Ok. Pero sí hay unos, ¿no? Unos más adelante, ok. ¿Y para qué educamos el corazón de los hijos? ¿Para qué queremos abrir el corazón de los hijos a Dios? ¿Para qué queremos educar el corazón de los hijos? Pues para que tengan una verdadera libertad. Educamos para que sepan amar y les educamos para que alcancen la felicidad. Si no educo al corazón de mi hijo no sabrá amar, no tendrá libertad y no encontrará la felicidad. Entonces es una responsabilidad grave que tengo yo. La fuente de la educación es el amor, pero el amor no es un sentimiento de dependencia. Yo creo que falta cosas allí. Bueno, entonces con el amor podemos educar, pero ¿qué significa amar? El amor no es un sentimiento de dependencia mutua. A veces la mamá sin querer quiere crear vínculos de dependencia, ¿no? Que el niño dependa de mí, que el niño quiera estar conmigo. El papá es el que le hace al niño salir hacia afuera. Amar es buscar y hacer lo que es bueno para su hijo, lo que le hace crecer como persona humana. Amar es buscar y hacer lo que es bueno para su hijo. Entonces, yo amo cuando deseo el bien para la otra persona. Y por eso corrijo a mi hijo, porque quiero lo que es bueno para él. Cuando amo a una persona deseo su mayor bien, que es la comunión con Dios. Por eso quiero llevar a mis hijos a Dios. Entonces la misión de los padres es la preparación de su corazón, del corazón de sus hijos, a través de la obediencia. A través de la obediencia yo estoy amando a mi hijo. Cuando le exijo que sea obediente estoy amando a mi hijo. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando a negarse a sí mismo, a vencer sus egoísmos. Porque el niño se enfada porque no le dejan ver la televisión, ¿verdad? Y llora, y para que no llora, ponle la televisión. Pues entonces ya ha vencido y le has hecho más egoísta. Bien sencillo, ¿no? O le dices, si no te portas bien, no te voy a llevar a no sé qué, y luego al final lo llevas a no sé dónde. Pues no estamos educando a los niños, les estamos haciendo más egoístas. La obediencia es, la autoridad de los padres es un don que Dios da para que el niño aprenda a ser dócil, para que aprenda a fiarse. Porque si el niño no aprende a fiarse de papá y de mamá, siendo obediente a papá y a mamá, pues entonces crecerá y no será obediente a Dios.
Si no soy obediente, si no me fío de mis padres a quien veo, ¿cómo voy a ser obediente a Dios que no veo? Así, cuando alcancen la edad de la razón, que son los 7 años, 9 años, que es cuando se dice la edad de la razón o la edad de la gracia, es cuando el niño puede recibir la comunión. Alcancen la edad de la razón, podrán llegar a crecer por sí mismos y por sus propias experiencias y obedecer la verdad, seguir la luz de su razón, que es la ley natural. Es decir, si el niño aprende a obedecer al Padre que le está enseñando la verdad de las cosas, entonces cuando él tenga ya uso de razón, sabrá ser obediente a la realidad que está delante de él. Solo una persona que tiene virtudes puede ser libre y feliz, puede amar. No puedes dar a tus hijos lo que tú no tienes. Entonces, bueno, esto es, querer educar a los hijos significa que yo tengo que formarme también en las virtudes. Ahí está el papá que corrige. Entonces, formar el corazón del hijo significa enseñar al hijo a elegir. Enseñar al hijo a ser libres, a amar. Saber elegir los actos que nos hacen mejores y más felices. Y esto ya es experiencia propia de cada uno, ¿no? ¿Sabe cómo es que elegimos las cosas? Elegimos las cosas porque nos son fáciles, elegimos las cosas porque nos producen placer, elegimos cosas porque no queremos tener problemas con los demás. ¿Qué es lo que nos mueve a elegir las cosas? Porque lo que pretendemos es ayudar al hijo a elegir lo que es bueno. Y a veces elegir lo que es bueno pues me exige trabajo, me exige servicio, me exige abnegación, me exige... Pero estas cosas son las que me alcanzarán la verdadera felicidad. No puede haber amistad sin virtudes. Y el amor esponsal es una amistad, dijimos. Solo el que tiene virtudes es amable. Solo el que tiene virtudes, solo a ese queremos amar, ¿no? Al que es enfadado, al que es desconfiado, al que, no sé, al que ejerce la violencia, al que estas cosas, pues no es amable. Nadie queremos tener un amigo así, ¿verdad? Entonces, solo el que tiene virtudes es amable. La persona que es paciente, que es servicial, bueno, pues nos acercamos si queremos una amistad o un trato con la persona. Las virtudes básicas para que pueda haber una relación que funcione y que son previas y requisitos del amor, porque sin justicia obviamente no puede haber amor. Estas virtudes básicas son la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia, que se llaman las virtudes cardenales. Preguntas. ¿Qué significa educar a los hijos? Cuando Dios pide que eduquen a los hijos, ¿qué les está pidiendo? Educarlos en la fe, es una manera de decirlo, porque la fe es como una luz que me enseña a mirar la realidad, la verdad de las cosas, ¿no? La fe nos ayuda a entender qué significa ser persona, la fe me ayuda a entender qué significa el matrimonio. Entonces, educarlos en la fe nos ayuda
a dar una luz para entender la realidad y la verdad. ¿Qué significa que Dios te pida a ti educar a tus hijos? Educar el corazón. ¿Y qué quiere decir educar el corazón? Bueno, educar el corazón de Dios es el corazón del Hijo, es ayudarle a que tenga una relación con Dios. Sí, ¿qué más significa educar el corazón del Hijo? Educamos el corazón del Hijo, quiere decir que lo educamos ¿para qué? Para que sean libres, para que puedan ser felices, para que sean, ¿cuál es la tercera dijimos? Amar. Pues, entonces hemos entendido el para qué queremos educar el corazón, para que sean libres, para que alcancen la felicidad, que es la comunión con Dios. Pero ¿qué significa educar el corazón del Hijo? Pero es que eso suena muy elevado. En lo concreto, ¿qué quiere decir? Que aprendan a elegir el bien, que aprendan a elegir lo que es bueno. Es que aprendan a elegir lo que es bueno. Entonces, educamos el corazón del Hijo, claro, para que haya una posibilidad en mi hijo que alcance la felicidad. Si no educo el corazón de mi hijo, que es decir, que aprenda a negarse a sí mismo y que busque lo que es bueno. Si no le enseño estas cosas, pues mi hijo será un egoísta. Y si es un egoísta, no será libre, no será feliz, no buscará a Dios. Entonces, educar el corazón del Hijo es ayudarle a que sepa elegir aquellos actos que le hacen más humano, aquellos actos que le pueden unir a Dios. Sí. ¿En el fútbol? No. Entonces, y una de las cosas que yo estaba analizando era que el ejemplo, lo que más duele no son los golpes o el cincho o que se peguen ahí. A veces lo que más duele es la humildad con la que tu papá te habla, la sencillez con la que tu mamá te corrige. Entonces, eso duele más que un golpe. Yo, mis papás, no recuerdo que me hayan pegado de una manera. Siempre me hablaban con la verdad y me aconsejaban de esa manera. Y yo digo, eso es lo que realmente lo hace a uno moverse hacia actuar el bien. No son los golpes lo hacen más duro, más unión, más... Bueno, lo que hemos dicho es lo que tiene gran fuerza es el amor, ¿no? El amor al Padre. Entonces, claro, si mi Padre está decepcionado en mí, pues eso duele, ¿verdad? Porque yo creo que de eso es agradar a mi Padre. De todas maneras, no promovemos aquí la violencia, pero a veces una corrección al niño es importante, ¿no? También. ¿Por qué? Porque el niño cuando es pequeño, lo vamos a ver, pues es muy egoísta y manipulador. ¿Ustedes conocen a un niño pequeño que manipule o no? Nosotros lo hacíamos, a lo mejor ya no se acuerdan, pero lo vemos cómo manipulan los niños, ¿no?
Entonces, claro, el papá tiene que educar al niño para que venza sus egoísmos. Entonces, el padre tiene sus herramientas. La más grande que tiene es el amor. Que el hijo quiere ser amado por su padre, quiere agradar a su padre. Entonces, ustedes tendrán la gracia que Dios da para formar el corazón de sus hijos, que es esto, precisamente es el amor que ellos quieren agradar. Entonces, el formar el corazón de mi hijo implica el ayudarle a que haga buenas elecciones y que viva estas 4 virtudes. Bueno, nos vamos a adentrar ahora en estas virtudes. La prudencia, ahora últimamente se oye mucho de la prudencia, ¿sí o no? ¿Y qué es la prudencia? Cuando lo oyen que dice que por prudencia, ¿qué quiere decir eso? Puede ser. Por educación. Pues sí, no son lo mismo. A veces se usa, hay que llevar la mascarilla. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por obedientes. Bueno, pues a veces se dice que por prudencia, pero que es que ya estamos confundiendo la palabra. Esa no es la prudencia. La prudencia es un amor inteligente, la prudencia es una capacidad, una virtud que me permite a mí ver la realidad y elegir lo que es bueno en este momento. En este momento puedo estar haciendo tantas cosas que todas son buenas, pero lo que me pide este momento es esto y la prudencia me ayuda a elegir. Prudencia significa no ser movido por mis sentimientos o deseos egoístas, sino por la verdad, por la realidad, por un bien verdadero. Es lo que la virtud de la prudencia me ayuda a elegir lo que es según la verdad, según la realidad de la cosa y según el bien. Establece una medida, establece el orden de mi acción en una situación concreta. Entonces, se presenta una situación, yo puedo hacer distintas cosas, la prudencia que me lleva a elegir. Actuar según la razón, con prudencia, y hacer lo que es bueno y justo es la misma cosa. Entonces es actuar con la razón. No me viene ningún ejemplo a la cabeza. Uh-huh. Sí, vamos a ver si a lo largo de que veamos las 4 virtudes me viene algo más, otras cosas que sean más concretas, que nos puedan ayudar. Pero la prudencia no es tener cuidado, que a veces lo malentendemos así, sino es una virtud que me hace a mí, con mi razón, capaz de elegir lo que es bueno en el momento, en estas circunstancias. O sea que Dios me ha dado a mí y puedo desarrollar en mí una virtud que es capaz de ayudarme a elegir lo que es el bien. A través de la elección de mis actos creo virtudes y por ellas nos hacemos más humanos
y capaces de amar. Prudencia es causa, medida y forma de otras virtudes humanas, de la templanza, de la fortaleza y de la justicia. Se llama la razón práctica. Es decir, es una razón que es movida por el amor, que quiere elegir el bien en este momento. La templanza es autocontrol, es autodominio de mis deseos. Pone un límite a nuestros deseos egoístas que destruyen todas las relaciones y a nosotros mismos. Lo vemos que vivimos en una cultura, en una sociedad que no vive la templanza. Un niño, los niños pequeños no ejercen la templanza. Pueden estar en el teléfono o en la pantalla horas y horas y horas y horas sin una capacidad de decir basta. O la televisión, sin capaz de decir basta. No hay una templanza en el comer tampoco. Que no somos una sociedad, no vivimos en una sociedad que comemos lo que necesitamos, sino que es que comemos más y más y más. ¿Por qué? Pues por una falta de virtud, que no pongo límites a mis deseos, no digo ya está bien. La fortaleza, fortitud no, fortaleza, es capacidad de hacer frente al mal, a las dificultades y problemas, de enfrentarlo y vencerlo con coraje, con valor, y también de sufrirlo y aguantarlo con paciencia. También es otra virtud que se ve muy poco. No sabemos sufrir, no queremos sufrir. Tenemos un dolor de cabeza y se entera la mitad de la ciudad. Empezando por el Padre Juan. Tiene un dolor de cabeza y todo el mundo se entera. Todo el mundo tiene que saber que me duele la cabeza, ¿sí o no? O si no lo digo, pongo mala cara, para que se enteren de igual forma, ¿sí o no? Vienen las dificultades y no somos capaces de afrontarlos con entereza, de confiar en Dios, que Dios permite esto para mí, para ayudarme a crecer en mi confianza en Él. No hay fortaleza. La justicia es la que rige nuestro comportamiento social. Así que tratamos a los demás con respeto, dando a cada uno lo que le corresponde, lo que se le debe. La justicia es dar a cada uno lo que se le debe. La atención, el respeto. La recompensa de las virtudes a nivel humano es la amistad. Es decir, cuando yo vivo las virtudes, pues tengo una capacidad de relacionarme con otros. También recompensa de las virtudes es que hay una contemplación, una capacidad de contemplar la belleza y la verdad y nos hace capaces de la felicidad. Si yo adquiero la virtud de la templanza, la virtud de la fortaleza, si ejercito la virtud de la justicia para con los demás y elijo siempre el bien en cada momento, entonces esto me abre un camino a la felicidad. Los niños son lo que haces con ellos, pero si les dejas, son unos grandes manipuladores. Aquí sí que había un vídeo. ¿No? ¿Tampoco sale? Bueno, entonces saldrá, a ver si sale más adelante. Se me está acabando el tiempo y no hay vídeos. Los niños no piensan, actúan por intuición. Van haciendo lo que quieren. Los niños pequeños no razonan las cosas, no tienen capacidad de razonar. Pero lo que saben es cómo dependes de ellos cuando te comportas como una persona inmadura. Ellos utilizan esto. Manipulan si se les deja. Si entienden que tratar de manipular es peor para ellos, no lo harán porque son listos.
Entonces, saben que si manipulan y consiguen lo que quieren, pues lo seguirán haciendo. Si saben que intentar manipular se va a usar en su contra, pues dejarán de hacerlo. Ay. Oye, es que todos estos eran vídeos. Bueno, pues ese es un vídeo. Cuando ustedes tienen esto en casa, ¿no? Voy a asegurarme de que el que les llegó a casa tenga los vídeos porque son simpatiquísimos. Entonces esa niña que la mamá la riñe o le dice algo y entonces se pone a llorar, histérica, llora y llora y llora y entonces se gira y se da cuenta que está ante una cámara y entonces se calla y posa. Muy guapa ella, ¿no? ¿Lo han visto o no? Entonces, claro, llora y llora y llora y luego cuando se da cuenta, entonces se posa allí para que le saquen en la foto y deja de llorar. Y entonces dice, en esto simplemente muestra cómo los niños son distintos a las niñas. Y entonces este niño es otro vídeo simpaticísimo, ya digo, yo no sé dónde un padre encuentra estas cosas, pero en este empieza la música de Misión Imposible, ¿no? Tan, 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 tan. Y entonces trepa el niño por allí, trepa y sale por el otro lado y luego vuelve ese niño tan pequeño. Increíbles, increíbles. Claro, es una lástima que no vemos los vídeos. Este es otro muy simpático. Este es el niño que no razona, no saben razonar todavía. Entonces está el niño, hay como una cabra del otro lado y entonces la cabra viene y le da con la cabeza al fence. Y luego el papá le dice algo como ahora tú, y el niño hace contra el fence. Claro, le duele y empieza a llorar, ¿no? Los niños pues son muy distintos a las niñas. Pero en general niños y niñas pues no saben razonar igual. El niño este que diría cualquiera esperaría que se va a deslizar por el resbaladero este, ¿no? Pues no, se lanza hacia allá abajo. Bueno, pues ya digo, si tienen un momento y aparecen los vídeos en su casa, entonces, tú tienes una capacidad de educar a tus hijos por una autoridad que Dios te da. Dios te da la autoridad para formar el corazón de tus hijos. ¿Con qué derecho corriges a tu hijo? Pues con el derecho que Dios te ha dado. Entonces, la autoridad que Dios te da, autoridad quiere decir el que guía. No es el que manda aquí porque, yo qué sé, no se trata de eso, no es autoritarismo, sino es una autoridad basada en la autoridad que Dios te da y esta autoridad significa guiar a tu hijo. Amas a tu hijo cuando ejerces tu autoridad con él. Dios te ha dado la razón para ayudar a tu hijo a salir del egoísmo. Entonces decíamos, el niño pequeño es egoísta y es manipulador. Y luego conforme vamos creciendo, nosotros seguimos de alguna manera, si no nos han enseñado a vivir las virtudes estas. Y entonces Dios da al Padre la gracia y la razón para ayudar a su hijo a vencer su egoísmo. Entonces que el niño llora, había otro vídeo que no hemos visto, entonces había que decía, como decía, para introducir el vídeo decía cómo se educa uno del Madrid, creo que era así, no sé, o del Barça, del Madrid. Entonces sale un niño pequeño que está enojadísimo,
a saber qué le dijo su mamá, y entonces el niño se lanza al suelo y llore, y llore, y llore muy fuerte, y entonces la mamá lo ve por el pasillo y no le hace caso, entonces la mamá se va a otro cuarto y el niño se calla, y entonces va y sigue a la mamá, y entonces cuando llega donde sabe que lo van a ver, y entonces se vuelve a tirar al suelo y vuelve a llorar y a llorar y a llorar. Entonces se da uno cuenta que el niño, cuando no le hace uno caso, se calla, pero que está constantemente buscando, claro, para manipular. Entonces Dios da a los padres, para formar el corazón de los hijos, les da una autoridad para enseñarles a ser menos egoístas, menos manipuladores. La autoridad es para servir a la familia, es para el bien de los hijos, no para que se haga mi voluntad, porque aquí mando yo. Esa no es la autoridad que Dios ha dado. La autoridad de la madre se funda en el padre. Cuando el padre no ejerce esa autoridad, la madre sufre. Yo recuerdo de pequeño, seguramente a ustedes también les pasaba lo mismo. Después de que mi mamá intentaba corregirnos, al final nos decía, ya verás cuando venga tu papá. Y entonces ya nos quedábamos serios. ¿Sí o no? Papá luego no nos hacía nada, pero sabíamos ya cuando mamá decía eso es que ya la cosa era seria. Pasa a veces que la esposa le quita la autoridad al padre. Y eso hay que tener mucho cuidado porque los niños lo huelen pues a leguas, ¿no? Desde lejísimos huele que allí no se compaginan, y entonces no están de acuerdo y el niño aprovecha y hace de las suyas. Entonces a veces la mamá quita la autoridad al padre porque ella tiene una tendencia a controlar. La verdad es que son muy ordenadas las mujeres en general. Pero al hacer eso, al quitar la autoridad al padre, luego quiere asumir ella la autoridad y tampoco puede, porque no es el plan de Dios, pues es el plan de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la madre tiene que ayudar al esposo a que tenga la autoridad. Y es la autoridad para que guíe a la familia, no para que haga su voluntad, ¿no? Que tampoco los maridos se vayan aquí a confundir. Amas a tu hijo cuando ejerces tu autoridad. Cuando mi papá falleció, uno de mis hermanos, dice que recordaba un momento en que él, al haber salido con sus amigos, llegó a las tantas y ya hay una foto donde está él en su cuarto y mi papá está sentado hablando con él. Y lo recordábamos y él decía que en ese momento mi papá había hablado con él y le había ayudado. Claro, mi padre había ejercido de alguna forma la autoridad, que es intentar guiar a su hijo. Ese es el amor, la autoridad. La autoridad del padre requiere todas las virtudes: la paciencia, la amabilidad, el autocontrol, la paz, la compasión. Es lo más importante porque es para ayudar al otro a ser virtuoso. Es decir, como decíamos, educar el corazón del hijo, porque si sabemos formar el corazón del hijo hay una capacidad para él de ser libre, de alcanzar la felicidad. La virtud es obedecer a la verdad y a la realidad. Entonces, cuando el niño es muy pequeño, que no tiene uso de razón, es movido por su egoísmo, por sus sentimientos, el padre aporta la razón de una verdad, de cómo han de ser las cosas, y entonces el niño poco a poco va adoptando eso, es decir, intentando regir su vida también viviendo las virtudes de acuerdo a la verdad y a la realidad. Pues educamos, lo decíamos al principio, educamos a los hijos para el éxito o educamos a los hijos su corazón. O sea, lo educamos para ser o lo educamos para tener.
¿Educamos para la apariencia o educamos para enseñar a ser persona humana? Los padres eligen entre educar el corazón en las virtudes para que el hijo sea amable, servicial, pacífico, generoso, compasivo, o educamos simplemente la mente para que la persona sea soberbia, vanidosa, perfeccionista, etc. Educar es autoeducar. El educar entonces ya entendemos por todo lo que hemos hablado que es exigente, ¿verdad? Lo más fácil es dejar a los niños hacer lo que quieran. Pero educar realmente el corazón es una tarea, es bien bonita, pero es exigente, porque solo el que ama, educa. El que no ama a sus hijos, no le preocupará mucho educar el corazón de sus hijos. Educar es amar, y amar significa renunciar a otras tareas por la tarea más importante que una persona puede hacer, que es formar el corazón de mi hijo. El niño allí leyendo qué es amar. El mejor tiempo y el tiempo más fructífero es el tiempo que se pasa con los hijos. Entonces las virtudes requieren tiempo, educar al niño requiere tiempo, y amar pues requiere también estar presente, ¿no? Entonces como padres de familia, pues ¿qué nos pide Dios para nuestra familia? Pues es estar presente para ellos. Los padres tienen un sentimiento de culpabilidad porque no dedican su tiempo a sus hijos. Prefieren trabajar para dar cosas materiales que amar para darles sus vidas. Por lo tanto, para compensar y calmar su conciencia, miman, consienten y echan a perder el corazón de sus hijos. Vivimos en una cultura donde estamos constantemente regalando a los hijos, ¿no? Viene el cumpleaños, venga a regalar más cosas, regalar más cosas. Los niños ya no saben qué hacer con aquellas cosas. Les atraen la atención en 5 minutos y ya no la vuelven a ver, ¿no? Y con eso deberíamos darnos cuenta que no llena el corazón del hijo. Cuando el hijo mira aquello y 3 minutos ya pasa de ello, es que no es lo que llena el corazón del hijo. Nadie puede reemplazar a un padre o a una madre. Y a los padres Dios da el corazón de sus hijos para que cuide a los hijos porque son hijos de Dios, para educarlos, para enseñarlos a ser santos. Bueno, yo creo que nos detenemos aquí para ya es el final, creo. Esta es la manera y la intensidad con que Dios ama a tus hijos, que ha entregado su vida para que tengan vida abundante. Y el tener vida abundante es decir, pues que tengan su corazón ordenado para alcanzar la felicidad, para ser libres, ¿no? Bueno, pues preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son las 4 virtudes? A ver, sin ver el papelito, a ver, fuerte. Prudencia, templanza, fortaleza y justicia. ¿Qué es justicia? Darle a cada uno lo que se debe. La fortaleza
La fortaleza es importante para el tiempo de la dificultad, ¿verdad? Hablamos de recibir la comunión, porque la comunión realmente es permanecer en Dios y tener aquella fortaleza que necesitamos, ¿no? Es la fortaleza que buscan los hijos ahora, o los jóvenes, es ir al gimnasio, ¿verdad? Pero eso no hay una fortaleza en el corazón, viene la dificultad y se derrumban. No tienen fortaleza para decir no ante la tentación. Entonces, educar en las virtudes, la templanza, la fortaleza, la justicia y la prudencia. Más cosas. Entonces, ¿para qué quiere Dios que formen el corazón de sus hijos? Pues se les educa el corazón de los hijos enseñándoles a elegir, ¿pero para qué? Para elegir lo que es bueno, ¿pero para qué? Para que sean capaces de alcanzar la felicidad, para que sean capaces de amar y para que sean capaces de ser libres. Entonces es bien importante, si no educas el corazón de tu hijo, pues no sabrá amar, no alcanzará la felicidad y no será libre. ¿De acuerdo? Pues vas a educar el corazón de tu hijo en las virtudes, enseñándolo a elegir el bien. Y ya con esto pues terminamos este tema. Espero que nos ayude. Muy bien.